Tranquila, podrías decirme... Una mujer mayor es la víctima más fácil. Si estuviera en su lugar, cortaría la arteria carótida de inmediato. Señor, ten piedad. Ya tengo toda la nevera llena de cadáveres. Oh, entiendo. Tendré que enterrar otro cuerpo. Abre la puerta más rápido. Mamá. Mamá, ¿qué pasó? ¿Y te gusta todo esto? Esto es pobreza, miseria. ¡Demonios! ¿Y quién es este? No te asustes, es el abuelo Petro. Es un poco duro de oído. Uja, allí un sordo, aquí un maniático. Así que te vas de aquí ahora mismo. Mamá, 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 ¿qué estás haciendo? Mamá, basta. No voy a ningún lado. Una hija contradice a su propia madre por lo que hemos llegado. Vamos, para allá. Cariño, necesitas pensar en tu vida personal. Mamá, en realidad ya es hora de que me prepare para el trabajo. Y discúlpame, por favor, pero la próxima vez llama antes de venir. ¿Se puede entrar aquí vivo? ¿O primero hay que suicidarse? ¿Qué quieres? No estoy de humor para tus bromas. Como si alguna vez estuvieras de humor, ¿verdad? Vale, necesitamos una autopsia. Un hombre de 75 años. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, los parientes dicen que el anciano murió mientras dormía. En resumen, tranquilo como en el anuncio de colchones, pero... ¿Lo habéis decidido despertar? ¿O hay alguna circunstancia sospechosa? Eso es precisamente lo que necesitamos averiguar. De acuerdo con la ley, debemos establecer la causa de la muerte. Era viejo y murió mientras dormía. ¿Cuál podría ser otra razón? Mi padre siempre tuvo problemas del corazón. Es un infarto común. Díganme, por favor, ¿son ustedes doctores, quizás expertos? ¿Cómo pueden dar un diagnóstico, No, pero yo... Entonces, ¿por qué dices de qué murió? Pero si era viejo... Escucha, no dejaré que operen a papá. Vitalik. No daremos consentimiento para la autopsia. ¿Qué está pasando aquí? Los familiares no dan su consentimiento para la autopsia. No necesitamos su consentimiento. ¿Y tú quién eres? Soy el jefe del Departamento de Crímenes Especialmente Peligrosos. Escucha, mi padre murió mientras dormía y quieren abrirlo como... Estamos actuando según el protocolo y la autopsia es un procedimiento obligatorio. Si interfieres, se considerará como obstrucción de la investigación. Vámonos de aquí. ¿Por qué te detuviste? Tengo la sensación de que esconden algo. Un hombre de 75 años, demacrado. Probablemente pasó hambre. La muerte ocurrió hace aproximadamente 20 horas. En la cara, el cuello y la parte superior frontal del cuerpo no hay heridas. Pasha dice que la muerte ocurrió hace 20 horas, pero los familiares aseguran que él murió esta noche. Es extraño. ¿Quién lo encontró? Hijo menor. Viven juntos. En las espinillas hay numerosos rasguños. En el tobillo derecho, probablemente, hay surcos de estrangulación. La víctima fue atada sistemáticamente. Esto ya es interesante y sospechoso. Hemos averiguado que su padre no comió durante un día antes de morir. Él tenía hambre porque su pensión es pequeña. Yo también tengo hambre. ¿Y Bueno, qué? ¿qué hay de tu hermano y hermana? ¿Por qué no les pediste ayuda? Yo pedí. Pero no les importa. No visitaron al padre durante años. Ajá. ¿Y por qué lo ataron? Porque tenía demencia.
Tan pronto como empezaba a llover, él se escapaba de casa. Mire, usted está sospechado de maltrato e incluso posiblemente del asesinato de su padre. Están sordos, yo Lo no... ataste y lo mantenías con una cuerda, como a un perro. Necesito hacer una llamada. Tranquilo, te has sobrecalentado un poco, hermano. ¿Sí? Toc, toc. ¿Cómo fue todo? Eso todo lo niega. Dice que lo ataba porque su padre tenía demencia. Constantemente se escapaba de casa. Bueno, francamente se comportó como un verdadero loco durante el interrogatorio. Eso es un Podía hecho. fingir estar mentalmente enfermo para evitar el castigo. Sí, el sospechoso mintió. El anciano murió antes. El corazón es más grande de lo normal. Surcos de estrangulamiento. El estómago está vacío. No comió durante al menos un día. Pues eso es maltrato. Estaban abusando del anciano. Surcos de estrangulación significa que lo están restringiendo. Sí, y hay algo más. Extrañas quemaduras en la espalda, no sé de qué son. Oh, nada menos. ¿Nuestro genio no sabe algo? Escucha, si quieres ayudar, mejor Chicos, cállate. paren. ¿Cuál es la causa de la muerte? Todavía no estoy seguro. Hay heridas de intervención externa. Hay problemas con el corazón. Si se trata del corazón, la causa será una enfermedad. Si es por las heridas, entonces podría ser un asesinato. Necesitamos una versión. No puedo descartar ni una muerte natural ni un asesinato. Hay que inspeccionar el apartamento de la víctima. No puedo. ¿Y los demás por qué están parados? Me voy. Llevaré a Yura en su lugar. Dios mío, ¿qué pasó aquí? Siempre ha sido así. Parece que aquí no han limpiado en mucho tiempo. Bueno, ya saben, parece una escena clásica de crimen. Y aquí está la sangre de la víctima. No había heridas abiertas en el cuerpo de la víctima. Así que la sangre no es de él. Este no es el lugar del crimen o de otro crimen. Vaya, aquí hay tantas facturas impagas. Yo lo llamo las crónicas de una catástrofe financiera. Pero aquí, jaja. Escucha, bueno, no es sorprendente que no tuvieran dinero. Ese tipo jugaba en el casino virtual y probablemente lo perdió todo. Para limpiar el apartamento no se necesita dinero. Extraño. Manos fuera. ¿Encontraste algo? La cama está húmeda, pero no tiene olor. Miren, parece que ataron a la víctima al piano. Llévatelo, lo necesitarás, Paquete. Sí. Esto es inesperado. Sí, solo no digas que hay otro cadáver aquí. ¡Qué asco! Por cierto, él no murió hace mucho. Ahora, Ahora también las ratas serán sospechosas en nuestro caso. Así que yo... Solo no digas que te lo vas a llevar contigo. Bueno, los vivos no me importan mucho. Pero una rata muerta, esa sí es nuestra historia. No creo que eso ayude en algo. Y tú no tienes que pensar. Encuentra hielo o una bolsa. O una nevera. ¿Has oído? Necesita hielo. Odio las ratas. Danilo, por favor, cuida de las pruebas. ¡Guau, puaya! ¿Qué? ¡Guau! ¡Espera! ¡Espérame! Tiene los ojos abiertos. ¿En serio? Este ratatouille me está mirando. ¡Qué asco, hermano! Tú no cabes en la bolsa. No, Eclair. Vaya. Vaya, qué belleza tienen aquí. Sí. Pero no solo son bonitos, seguro que también son deliciosos, ¿verdad? Claro. Escuchan. ¿Qué piensan? Sí. Bueno, si le regalo un pastel a una chica, ¿aceptará salir en una cita? Absolutamente. El pastel es un puente al corazón, especialmente el de fresas. Pues bien, jeje. Si usted lo dice, entonces... envuélvame, por favor. Ese de allá. Sí. Adelante. ¿Algo más?
¿Y puede ser un poco de hielo para él? Pervertido. Todavía no has decidido si fue una muerte natural o un asesinato. Sí, estoy dudando. Estoy esperando, tal vez alguien me ayude. En resumen, aquí está tu maldita rata. Casi me lastiman por su culpa. No te quejes, ponlo aquí. Por cierto, yo estaba salvando una evidencia valiosa a costa de mi propia vida. Bueno, eso es solo un detalle. ¿Y qué vas a hacer? Voy a con hacer eso? un análisis de polvo y suciedad. No hace falta agradecer. ¿Dónde está la rata pervertida? ¿Qué? ¿Cómo? No, ay, esto no. Perdón, ahora vuelvo. Con amor para Estela. Espera, no mires. Aquí. Perdón, es un error. Aquí tienes. Este es el regalo más genial que he tenido en mi vida. Es una rata muerta. ¿Qué te pasa? Lo nombraré en tu honor. No. Es una prueba material. Así No, que... este es mi regalo. Okay. Number Dame. Genial. Pasha nos va a matar. ¿Entonces puedo llevármelo ahora? Pasha pidió realizar un análisis toxicológico de pelo, estómago y polvo. ¿Y estás seguro de que esta rata está relacionada con nuestro caso? Bueno. Me castigarán si hago una prueba tan cara en vano. Stella, ¿qué haces? Yo asumo toda la responsabilidad. Bueno. Si la prueba no muestra nada, tendrás que pagarla. Y no es barata. Sí, lo sé. Escucha, si una rata muere por veneno para ratas, ¿se considera muerte natural o asesinato? No tengo ni idea, pero escogí el pastel para ti. Hola, mamá. Hola, ¿puedes hablar? Lo siento, ahora no puedo hablar. Estoy en el trabajo. Tu padre y yo te esperamos hoy en nuestro restaurante. Sí, si tengo tiempo pasaré. Lo siento, no puedo hablar. Tendremos que dejar ir a Matvey. ¿Por qué? La sangre en la escena del crimen pertenece solo a Matvey. ¿Y eso significa que él no mató a su padre? Él se burlaba de él. Estoy casi 100% seguro de que está involucrado en el asesinato. Solo 0,3 décimas de 1% de las muertes al año se deben a homicidios. Y hecho tú... ¿Entonces quieres decir que él murió de muerte natural? Repite sílaba por sílaba. La sangre no pertenece a la víctima, ya que la muerte no fue a manos de Matvey. ¿Por qué te estás peleando todo el tiempo? Tengo una noticia para ustedes. Bueno. Tu rata se divirtió mucho antes de morir en el bar de sushi. Es decir, Murió por el veneno del pez globo. Aquí, y en la sangre de Volodymyr, hay rastros de ese mismo veneno. Quizá. El pez fugu contiene el mortal tetrodotoxina, que conduce a parálisis, paro cardíaco e incluso la muerte. Así que esto una vez más indica que Matvey pudo haber matado a su padre. Difícilmente podría encontrar un veneno tan raro. el pez fugu solo se prepara en restaurantes japoneses, ¿verdad? ¿Y recuerdas a Olga, la esposa del hijo mayor de la víctima? Ella trabaja en un restaurante japonés. Bien hecho. Oh, ¿te liberaron?
¿Por qué se quedan mirando? ¿Querían que me encarcelaran? Dicen que el padre no comía bien y lo ataban. ¿Es cierto? ¿Lo ataste? ¿Por qué ataste a tu padre? Porque él todo el tiempo se escapaba. Tenía que buscarlo por toda la ciudad, bajo la lluvia y la Ni nieve. siquiera me lo imaginaba. ¿Y por qué no lo alimentaste? Eso es mentira. Yo lo alimentaba todos los días. Yo era el único que se ocupaba de papá. Ni siquiera se interesaron por él. Sí, espera. Entonces, si te dejaron ir, significa que la investigación ha terminado. Ahora están obligados a darnos el certificado de defunción. Vamos. Vamos. Sí. Ah, esto es ilegal. No nos devuelven los documentos. Ni siquiera podemos enterrar a nuestro propio padre. Exigimos que se nos entregue el informe de la autopsia de inmediato. Ya hemos esperado demasiado tiempo. ¿Sabes? Si no resuelve inmediatamente nuestra cuestión, presentaremos una queja en la fiscalía. Seguro. Ya sabemos que la investigación ha concluido. La investigación aún no ha terminado. Debe acompañarnos. Está detenido mientras se esclarecen las circunstancias de la muerte de su padre. Espera, ¿a mí? ¿Qué pasó? Esto es una tontería. ¿Qué? ¿Mataste a nuestro ¿En padre? serio? Esto es una tontería. He oído que su esposo no visitó a su padre durante 5 años. ¿Y usted? Si mi esposo no lo visitaba, ¿por qué debería hacerlo yo? Dígame. Por cierto, a Vitali, mi esposo, nunca le ayudó con dinero, aunque sabía que teníamos hijos y alquiler. Pero a Matvi le permitió vivir en su apartamento e incluso le daba toda su pensión. Es decir, estabas resentido con él y por eso lo mataste. Qué tontería. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿De qué hablas? Trabajas en un restaurante donde sirves pez globo. ¿Y qué? Nos está engañando. Vio a su suegro ese día. En la sangre de Volodymyr encontramos veneno de pez fugu. Solo usted tenía acceso a él. Dios mío, realmente venía a verlo en secreto de mi esposo. Solo traía golosinas del restaurante. Quería de alguna manera mejorar la relación. Quizás al contrario. Querían deshacerse del anciano. Y por eso le trajeron un plato envenenado. ¿En serio? Este pescado se servía en el restaurante. La gente lo comía. Bueno, quedó un poco. Los testigos sabían que era venenoso. Vaya. Olya confesó que fue ella quien le dio el pez fugu a su suegro. Pero jura que no quería matarlo. Ella no miente. El análisis de toxinas mostró que el veneno no es la causa de la muerte. Pero... Sí. Esa dosis mataría fácilmente a una rata. Pero para una persona es completamente segura. En absoluto. Entonces, ¿de qué murió? Escucha tu teléfono molesta. O contesta o apágalo. Hola, mamá. Por favor, te llamaré cuando pueda. Perdón, ¿en qué nos quedamos? Todavía no entiendo la aparición de esas extrañas quemaduras. Bueno, tú dijiste que tales daños no pueden llevar a la muerte. No pueden ser la causa de la muerte, pero funcionar como catalizador y provocar un infarto. Entonces, ¿qué hacemos? Investigar. O puedes ir a casa de tu mamá. Lo haré todo yo solo. Lo más difícil en nuestro trabajo son las últimas 7 horas, cuando todo el café ya está bebido. Y el regreso a casa todavía No está han muy intentado trabajar, ¿no? Dicen que ayuda a matar el tiempo. Bueno, eso digo yo. lejos. Entonces, hay un montón de cosas por hacer. Por eso no las toco. Tocas una y todas me caerán encima. Ajá. Que se queden ahí. Tendré que dejar ir a Olya y comenzar la investigación de nuevo. ¿Pero qué? ¿Se están riendo?
Dejen tranquilo al viejo. Todavía tenemos muchos casos sin resolver. Todavía no sabemos la causa de la muerte. La mayoría de la gente simplemente envejece y muere. Es solo un ataque al corazón y ya está. ¿Has verificado a otros miembros de la familia? Ah, entonces lo volaron. Vitali, el hijo mayor, se casó hace 10 años. Del negocio de Vitali solo quedaron deudas. Ahora trabaja como taxista. Olga, la esposa de Vitali, hasta hace poco no trabajaba en ningún lugar. Como su marido empezó a tener problemas económicos, se puso a trabajar en un restaurante como camarera. Luego tenemos a Mati. Es el hijo menor. No trabaja y parece nunca ha trabajado. Siempre ha vivido de la pensión de su padre. Y todo el dinero el chico lo pierde en el casino en línea. Lilia, la hija, después del divorcio de su esposo, se quedó sin nada. Ahora vende ropa en el mercado. Deuda por el apartamento. Entonces, ¿a quién le conviene la muerte del padre? Todos ellos tienen problemas financieros. Tras la muerte del padre, venden el apartamento y dividen el dinero entre ellos por igual. Eso es todo. Necesitamos hablar con los vecinos. Tal vez vieron algo sospechoso. Y puede ser que alguno de los niños ya haya intentado vender el departamento. Ya lo sabía. De nuevo a trabajar. Disculpa. ¿Y cuándo descansar? Después del trabajo, Yur. Lo haremos. Increíble. Simplemente increíble. Un infarto banal parece sospechoso para algunos. Mejor si hubieran quedado en la comisaría. Bueno, a veces hay que correr para encontrar algo, ¿verdad? ¿Cuántos apartamentos hay aquí? Unos 100. Vamos a tocar todas las puertas. Voy al apartamento de Madví y usted pregunte a los vecinos. Escuchen, digamos que lo revisamos todo y el resultado es 0. Bueno, aquí probablemente tampoco haya cámaras de vigilancia. ¿Ves a la abuela en la ventana? Mejor que cualquier sistema de vigilancia. Así que... ¿Qué tipo de personas son ustedes? Estoy tratando de enseñar a alguien a trabajar. Son un caso perdido. Palabra de honor. ¿A dónde va este mundo? Bueno, sí, de hecho el piso está en malas condiciones. Pero está en el 3er piso, con una cocina grande y cerca de la estación de metro. Y lo más importante, el precio. Nunca encontrarás un apartamento así en esta área. Hola. Hola, ¿qué está pasando aquí? Espera, por favor. Solo 5 minutos y volveré contigo. ¿Puedo ayudar con algo? Entonces, ¿el piso está en venta? Sí. ¿Y quién está vendiendo? El vendedor se llama Vitali. Necesita vender el apartamento urgentemente. ¿Y qué? ¿Acaso él es el dueño? No, su padre, pero su padre tiene problemas con la cabeza. Sugerí que Vitali se encargara de su padre o proporcionara un certificado de incapacidad mental. Para ser su tutor. Sí. Luego superaremos rápidamente todas las formalidades. Gracias por la información. ¿Está interesado en un apartamento? Me interesan los criminales. Que estés bien. ¿Qué pasa? Descubrimos que querías vender el apartamento de tu padre y estabas interesado en su valor según un agente inmobiliario. Y que no le quedaba mucho tiempo al padre. ¿Hice algo ilegal? ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu padre? Hace 5 años le pedí dinero. Pero él, por supuesto, me rechazó. ¿Y no lo has vuelto a ver? Parece que no, pero le envié apoyo financiero regularmente. ¿Qué hiciste el día antes de que muriera? Trabajé. Ajá. Y tenemos un testigo que vio cómo lo metían a la fuerza en el coche y lo llevaban a algún lugar. Sí, recordé. Sí, nos vimos con mi padre. Lo llevé al hospital para confirmar su diagnóstico de demencia, porque quería ser su tutor, pero no hice nada ilegal. ¿Y qué tal? ¿Recibieron el certificado? No, porque él escapó.
Sospecha, estas abuelas son unas santas. Y los informantes, bueno, simplemente desean hablar con alguien. Sí, pero no aprendieron a usar Facebook. Sí, todo eso es maravilloso, pero no hemos aprendido nada importante. Pero hay un sándwich. ¿Al menos hay algún beneficio? Sí, ¿es ella? Dios mío, no contestes, te hará trabajar. Sí, es ella. Hola. Danilo. El abonado está ocupado salvando el mundo, el mundo, el mundo. Eso es todo, he terminado de hablar. Sí, te Es escuchamos. necesario revisar urgentemente las grabaciones de las cámaras cerca del Entendido. hospital. Lo haremos. ¿Pues lo hacemos? Sí, Tú solo quieres lo despilfarrado haremos. 2 millones de la abuela. Y ahora también quieres mirar las cámaras. Bueno, pues, ¿por qué te quejas? Bueno, lo haremos rápido. Sí, puedes tomar mi sándwich. Mira a este adicto al trabajo optimista. La vida no le enseña nada. ¿No? Bueno, como quieras. ¡Alto! Dame el sándwich. El sándwich, dámelo. Toma. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cometí algún delito? ¿Dónde estaba usted la víspera de la muerte de su padre? Estuve en el trabajo. Todo el día. Sabía que su hermano Vitali llevó a su padre al hospital un día antes de su muerte. Él no me dijo nada sobre eso. Tu padre desapareció del coche justo en el estacionamiento. ¿Sabes algo sobre esto? No. Tenemos un video de la cámara de vigilancia del hospital. ¿Qué video? Vitali no es el único que estuvo en el hospital ese día. Afirmó que durante muchos años no vio a su padre. Así fue. Y luego descubrí accidentalmente que Vitali quiere obtener la custodia para sí mismo y vender el apartamento para quedarse con todo el dinero. Simplemente tomé a mi padre y lo llevé a casa. ¿Es eso un delito? Hemos rastreado la ruta de su coche. Antes de llevar a su padre a casa, fue a la oficina del notario y quiso transferir su apartamento a su nombre. Gritaste y lo forzaste a firmar. Nos lo contó el notario. Que papá me amaba. Él sabía lo difícil que era para mí. Y estoy segura de que le hubiera gustado que su apartamento fuera para mí. Su única hija. Vladimir murió de un ataque al corazón, que pudo haber ocurrido por el estrés. Tal vez, con sus crueles acciones, llevaron a su padre a la muerte. Papá. No pude comunicarme contigo por teléfono, así que tuve que venir personalmente. Lo siento. He tenido mucho trabajo. Vamos a seguir hablando en el pasillo. Claro, pasa. Debes estar en la cena familiar. Desafortunadamente, hoy es poco probable que Ni siquiera se discute. O para ti la familia ya no significa nada. Para nada. ¿Todavía no te has cansado de jugar a la detective? Papá, por favor. Creo que es suficiente de tu parte. Escribe la declaración de renuncia. Papá, soy una persona adulta. ¿Adulta? Sí. Mira tu vida. Persigues a los desgraciados. A mí me gusta mi trabajo. He demostrado que puedo hacerlo bien. ¿A quién has demostrado? No me hagas reír. Basta de tonterías. Esto no son tonterías. Es mi trabajo. Bueno, si tanto quieres trabajar, te encontraré un lugar en mi empresa. Pero aquí no tienes nada que hacer. Nunca encontrarás un hombre normal entre criminales y cadáveres.
Y no pienso ser ama de casa. Y no necesito un hombre. Le pediré a tu chef que te despida. Papá. No levantes la voz a tu padre. Arriesgar la vida es cosa de hombres. Compra algún regalo para mamá. Gracias, tengo dinero. Dios mío. Perdí las pastillas. Un conflicto clásico de generaciones. Haré como si no hubiera oído nada. Tú criaste mal a tu hija, la consentiste. Ella se cree la heroína de una serie de detectives. Tómate una pastilla para que tu cerebro no explote. Si te sientes mejor. Yo también tuve relaciones complicadas con mis padres. ¿Ahora cuáles? Es difícil decirlo, casi no nos vemos. Tengo un excelente motivo para el crimen. El fallecido estaba asegurado por una gran cantidad. El seguro no es un crimen. Es muy sospechoso que ninguno de los hijos mencionara el seguro. Bueno, si no es asesinato, si no muerte natural por un derrame cerebral o una enfermedad común, entonces los 3 hijos reciben ese dinero. Y es una muerte natural. Eso todo indica un infarto. Pero todavía me preocupan las extrañas quemaduras y marcas en el cuerpo. ¿Te preocupan las rayas? Toma, bebe una pastillita para calmarte. Escuchen. Necesito todos los electrodomésticos de la casa de la víctima. De preferencia rápido. Disculpa. Continúa. Me preocupa que ninguno de los niños mencionó el seguro. Las contribuciones se pagaron a tiempo, por lo que no hay obstáculos para los pagos del seguro. ¿Entonces obtendremos el dinero? Absolutamente correcto. Según los términos del contrato, el pago del seguro es de 4 millones de grivnas. ¿Cuándo lo recibiremos? Para obtenerlo necesitaré sus documentos. Por favor. Bien. ¿Dónde está el informe del forense? ¿Por qué? Ya trajimos el certificado de defunción. El pago del seguro solo es posible tras la confirmación de que la muerte fue natural. Pero eso es absurdo. Lo siento, pero esas son las reglas. No eso. Pasha, ¿qué estás haciendo? Analizo las marcas de quemaduras de varios electrodomésticos y luego las comparo con el cuerpo de la víctima. Uf, qué mal huele. Si no te gusta el olor de la piel de cerdo, puedes hacerlo tú mismo. No, muchas gracias. El jefe dijo que cerráramos el caso y proporcionáramos a los familiares la información de que Vladimir murió de una enfermedad del corazón. ¿Y tú a él qué? Pidió que le diéramos tiempo hasta mañana
Parece. A ver, hazlo así otra vez. Vamos, 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 vamos. Así. El día de la muerte de Vladimir hubo tormenta. Matvey dijo que su padre siempre se escapaba de casa cuando llovía. Bueno, eso explica por qué había humedad en la cama. Ah. Hola. Necesito el video de las cámaras de vigilancia del área donde vivía la víctima. Desde las 15 horas. Sí, de ese día. Sí, es urgente. Sí, gracias. Así ya es mucho mejor. No te quejes como un inútil. Eres muy amable. Siempre quise escuchar elogios de mi padre, pero él siempre estaba insatisfecho conmigo. Creo que él quería tener un hijo en lugar de una hija. Pienso que soy una gran mancha en su familia perfecta. Tu escasa alabanza de repente calentó mi corazón. No inventes. No te he alabado. Encontré Mira. Perdón. Lo entendiste todo mal. Sí. Solo quería decir que, por orden del jefe, se le dio a los familiares un informe que indicaba la causa de muerte. Un infarto. ¡Sofía! Qué inoportuno. ¿Y cómo se supone que debo entender esto? ¿Qué le dijiste a papá, Hola, mamá. ¿Acaso así te eduqué yo? Mamá, ahora tengo mucha prisa. ¿Por qué? ¿Por qué merecí una hija tan ingrata? Hablemos de esto más tarde, ¿de acuerdo? No. Vamos a discutir todo aquí y ahora. Ignoras mis llamadas. Por las noches desapareces quién sabe dónde y con quién. Y en general, Sofía, a tu edad ya deberías pensar en una familia. Bueno, ¿por qué no está claro con quién? Pasé la noche... con él. Es ese, el maníaco. No, es Pasha, es mi colega y vecino. ¡Sofía! ¡Sofía, vuelve inmediatamente! Mamá, soy una persona adulta y no tienes que venir a mi trabajo sin avisar. Hemos terminado todas las formalidades. Entonces, ¿ahora todo está bien? Así que solo queda firmar los papeles. ¿Cuándo recibiremos el dinero? El dinero será transferido a sus cuentas en unos días. Espere, parece que llegué a tiempo. Esta es una solicitud oficial para suspender los pagos del seguro. Sí, esperen, ¿de qué están hablando? ¿Qué está pasando? El experto descubrió la verdadera causa de la muerte de tu padre. Todos ustedes deben venir conmigo. Entonces, ¿empezamos? Vitali, ¿sabías que tu hermano ató a tu padre y lo dejó sin comer? No, lo juro. Ni siquiera podría haber imaginado que él fuera capaz de eso. Nunca podría haberlo imaginado. Si lo hubiera sabido, me habría llevado a mi padre conmigo hace mucho tiempo. Matvey, ¿es cierto que su padre murió en la cama? Sí. ¿Por qué estaba mojado? No sé. Gracias a las cámaras de videovigilancia, pudimos averiguar la verdadera causa de la muerte de su padre. Ese día llovía y Volodymyr salió a la calle. ¿Y saben por qué? Él siempre desaparecía de casa cuando empezaba a llover, como en la infancia.
cuando nos tenían que recoger de la escuela. En efecto. Ese día esperó mucho tiempo con un paraguas frente a la escuela. ¿Y sabes por qué? No quería que sus hijos se mojaran. Dios mío, pobre papá. De regreso lo atropelló una motocicleta. El silenciador caliente dejó quemaduras en el cuerpo. Y fue este accidente lo que provocó el infarto. Murió por la colisión, aunque un tiempo después. Pero llegó a casa de alguna manera. Eso significa que estaba bien, ¿verdad? Matvey lo trajo a casa. Pero si lo atropelló una motocicleta, entonces significa que no somos culpables. De verdad. Y también significa que no recibirán ni un céntimo. Espera, ¿por qué? Nosotros no lo matamos. La causa de muerte es un factor externo, un accidente. Y eso es una muerte no natural. Así que no recibirán ninguna indemnización del seguro. Sofía, espero que hayas pensado en nuestra conversación. Ya es hora de entender que no tienes nada que hacer en un asunto de hombres. Hija, bueno, escucha a tu padre. Ya es hora de que te cases. Por cierto, quiero presentarte al hijo de mi amiga. Mamita, yo puedo encontrarme un marido sola. Gracias. Sofía, guarda tus espinas. Somos tus padres y queremos lo mejor para ti. ¿Entiendes? Papá, ¿cuántas veces tengo que repetirlo? Amo mi trabajo. Y nunca te aceptarán como suya. Te ofrezco el mejor puesto. Ya soy lo suficientemente adulta como para tomar mis propias decisiones, ¿verdad? Lo siento, estoy muy cansada. Iré a casa a descansar. Sofía, regresa ahora mismo. Adiós. Hola. Nos vimos. Tus padres se equivocan. Todos en el equipo te consideran una de nosotros y te respetan por tu profesionalismo. ¿Quién eres? ¿Y dónde está Pasha? Bien, bien, espera, repite otra vez. Tú también me respetas. Quizás cenamos, ahora somos amigos. No me interesa.